Hay momentos en la vida que parecen pequeños, casi insignificantes, pero que tienen el poder de cambiar el rumbo de una relación para siempre. No se trata de un gran regalo, de una apariencia perfecta, ni de una estrategia calculada para conquistar a alguien. Se trata de algo mucho más profundo, más sutil y al mismo tiempo infinitamente más poderoso. Las palabras adecuadas, pronunciadas en el instante preciso. Porque cuando dos personas comparten un momento de verdadera intimidad, no solo acercan sus cuerpos, también abren una puerta hacia sus emociones más profundas, hacia sus inseguridades, sus deseos ocultos y aquellas necesidades que rara vez se atreven a expresar en voz alta. Muchas personas creen que la intimidad consiste únicamente en el contacto físico. Sin embargo, la verdadera conexión comienza mucho antes y permanece mucho después. Nace en aquello que se transmite sin necesidad de grandes discursos, en la capacidad de hacer que la otra persona se sienta comprendida, aceptada y profundamente valorada. Es ahí donde aparece una diferencia que pocos logran entender. Hay relaciones que se desgastan con el paso del tiempo, porque todo termina siendo rutina, mientras que otras parecen fortalecerse con cada encuentro, creando un vínculo que desafía las distracciones, las tentaciones y el paso de los años. La mayoría dedica enormes esfuerzos a descubrir cómo verse más atractiva, cómo llamar la atención o cómo evitar que el interés desaparezca. Pero casi nadie habla del verdadero impacto que tienen ciertas palabras cuando nacen desde la autenticidad y llegan directamente al corazón de quien las escucha. Porque un hombre puede olvidar muchos detalles de una conversación cotidiana, pero difícilmente olvidará cómo una mujer lo hizo sentir en uno de los momentos más vulnerables y sinceros de su vida. La mente humana guarda recuerdos asociados a las emociones más intensas, aquello que despierta paz, admiración, confianza o un profundo sentimiento de pertenencia, deja una huella mucho más duradera que cualquier gesto superficial. Por esa razón, comprender el poder de la comunicación emocional no significa aprender frases para manipular ni técnicas para controlar. Significa descubrir cómo construir una conexión basada en la cercanía, el respeto mutuo y la capacidad de transmitir aquello que realmente fortalece un vínculo. Existe una enorme diferencia entre hablar para llenar un silencio y hablar para tocar el alma de otra persona. Quien comprende esa diferencia deja de competir con otras mujeres, porque entiende que el verdadero valor nunca nace de la comparación, sino de la calidad de la conexión que logra construir. Cuando una relación se sostiene sobre una comunicación emocional genuina, las dudas disminuyen, la confianza crece y el deseo deja de depender únicamente de la novedad, para alimentarse de la admiración, la complicidad y la seguridad compartida. A lo largo de este recorrido, descubrirás que las palabras pueden convertirse en un refugio, en una fuente de calma y en un recordatorio constante de aquello que hace única una relación. No porque sean frases mágicas, sino porque expresan emociones capaces de despertar lo mejor de ambos cuando son dichas con sinceridad, inteligencia emocional y una presencia que transmite autenticidad. La mayoría de las personas ha aprendido a asociar la intimidad con aquello que puede verse desde el exterior. Gestos, caricias, besos, abrazos y una cercanía física que, sin duda, forma parte esencial de una relación. Sin embargo, existe una dimensión mucho más profunda, que permanece invisible para quienes observan desde fuera. Es el espacio donde dos mundos emocionales se encuentran, donde las defensas comienzan a desaparecer, y donde cada persona muestra, aunque sea por unos instantes, aquello que normalmente protege del resto del mundo. En esos momentos, la apariencia pierde protagonismo. Lo que realmente permanece
es la sensación que una persona despierta en la otra. El ser humano puede olvidar conversaciones enteras, puede olvidar fechas, lugares e incluso detalles específicos de una noche compartida, pero rara vez olvida cómo alguien lo hizo sentir cuando se encontraba completamente abierto emocionalmente. Esa memoria afectiva es una de las fuerzas más poderosas que existen dentro de cualquier vínculo. Muchas relaciones comienzan con una intensa atracción física. Es natural. La primera impresión suele construirse a partir de aquello que los ojos perciben. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa atracción inicial deja de ser suficiente para sostener una conexión estable. Lo que mantiene viva una relación durante meses o años no es únicamente el deseo, sino la capacidad de sentirse emocionalmente seguro junto a la otra persona. La seguridad emocional no significa ausencia de conflictos. Tampoco implica que ambas personas piensen igual o que nunca existan diferencias. Significa saber que, incluso en medio de las dificultades, existe un lugar donde uno puede mostrarse tal como es, sin miedo constante al rechazo, la humillación o el desprecio. Esa sensación transforma por completo la manera en que una pareja se relaciona. Cuando un hombre siente que puede expresar sus pensamientos sin ser juzgado, comienza a desarrollar un nivel de confianza que trasciende la simple atracción. Poco a poco, deja de actuar para impresionar y empieza a comportarse con autenticidad. Esa autenticidad solo aparece cuando desaparece el miedo a ser insuficiente. Muchas veces se piensa que los hombres viven desconectados de sus emociones. La realidad es mucho más compleja. En numerosas ocasiones, simplemente aprendieron desde muy jóvenes a ocultarlas. Escucharon que debían ser fuertes, resolver problemas, controlar sus lágrimas y aparentar seguridad, incluso cuando por dentro experimentaban dudas profundas. Esa educación emocional hace que muchos construyan una especie de armadura invisible. Esa armadura puede hacerlos parecer fríos, distantes o difíciles de comprender, pero debajo de ella siguen existiendo necesidades humanas universales. Todos desean sentirse aceptados. Todos necesitan experimentar respeto. Todos anhelan ser comprendidos. Todos buscan un lugar donde puedan descansar emocionalmente. La verdadera intimidad comienza precisamente cuando esa armadura deja de ser necesaria, no porque alguien la destruya, sino porque el ambiente emocional permite dejarla a un lado sin temor. Por eso, la cercanía física adquiere un significado completamente diferente cuando está acompañada por una conexión emocional auténtica. El contacto deja de ser únicamente una experiencia corporal para convertirse en un lenguaje silencioso que comunica confianza, tranquilidad y pertenencia. Muchas parejas creen que el deterioro de su relación comenzó cuando disminuyó la pasión. Sin embargo, en numerosos casos, la pasión comenzó a disminuir mucho después de que la conexión emocional empezara a debilitarse. Lo que realmente cambió fue la forma en que ambos comenzaron a sentirse el uno con el otro. Cuando una persona deja de sentirse escuchada, comprendida o valorada, poco a poco empieza a protegerse nuevamente. Esa protección crea distancia. La distancia reduce la espontaneidad. La espontaneidad alimenta la complicidad, y cuando desaparece, incluso los momentos íntimos pueden convertirse en simples hábitos desprovistos de profundidad emocional. La diferencia entre una relación rutinaria y una relación profundamente significativa, rara, depende de acontecimientos extraordinarios. Generalmente, se construye mediante pequeños gestos repetidos todos los días. Una mirada sincera, una conversación tranquila, un silencio cómodo, una sonrisa espontánea, una palabra de reconocimiento pronunciada sin esperar nada a cambio. Esos pequeños detalles parecen insignificantes cuando se observan de manera aislada. Sin embargo, al repetirse constantemente, crean una sensación de estabilidad emocional, difícil de reemplazar. Las personas suelen buscar grandes soluciones
para problemas que comenzaron por la ausencia de pequeños cuidados cotidianos. Esperan que un viaje, un regalo costoso o una sorpresa espectacular devuelvan aquello que lentamente dejaron de alimentar durante meses o incluso años. Pero las emociones humanas funcionan de otra manera. Se fortalecen mediante la constancia mucho más que mediante la intensidad ocasional. Cuando una pareja aprende a cultivar conversaciones honestas, también aprende a interpretar los silencios. Descubre cuando el otro necesita apoyo, cuando necesita espacio, cuando simplemente desea sentirse acompañado sin tener que explicar todo lo que ocurre dentro de sí. Ese nivel de comprensión no aparece de un día para otro. Se desarrolla gracias a la observación, la empatía y el interés genuino por conocer el mundo interior del otro. Con frecuencia, las personas intentan convencer a quienes aman de cuánto valen mediante argumentos. Explican todo lo que hacen por la relación, enumeran sacrificios, recuerdan esfuerzos y esperan que el otro comprenda racionalmente su compromiso. Sin embargo, las emociones rara vez obedecen únicamente a la lógica. La percepción de sentirse amado depende mucho más de las experiencias vividas que de los discursos pronunciados. Una persona puede escuchar cientos de veces que es importante, pero solo comenzará a creerlo cuando esas palabras coincidan con acciones consistentes. La coherencia posee un enorme poder dentro de cualquier vínculo afectivo. Cuando las palabras y las acciones avanzan en la misma dirección, nace la confianza. Cuando ambas se contradicen constantemente, aparece la incertidumbre. La incertidumbre desgasta lentamente cualquier relación. Obliga a interpretar señales, genera dudas permanentes y hace que incluso los gestos positivos sean recibidos con desconfianza. Por el contrario, la estabilidad emocional ofrece descanso psicológico. Saber que la otra persona actuará con respeto, incluso durante un desacuerdo, disminuye el estrés y fortalece la sensación de seguridad. Las investigaciones sobre las relaciones humanas muestran repetidamente que las parejas más estables no son aquellas que nunca discuten, sino aquellas que saben reparar el daño después de un conflicto. La diferencia no está en evitar los desacuerdos, sino en la forma en que ambos regresan nuevamente al encuentro. Pedir perdón con sinceridad, reconocer errores sin justificar cada acción y mostrar disposición para mejorar fortalece mucho más una relación que intentar demostrar quién tenía razón. El orgullo puede ganar discusiones, pero la humildad suele fortalecer vínculos. Del mismo modo, aprender a escuchar representa una habilidad mucho más poderosa que aprender a responder rápidamente. Muchas personas escuchan únicamente para preparar su siguiente argumento. Muy pocas escuchan con el verdadero propósito de comprender. Cuando alguien se siente verdaderamente escuchado, experimenta una sensación de alivio difícil de describir. Percibe que su experiencia importa, que su voz tiene valor y que no necesita competir para ser comprendido. Ese tipo de escucha genera una intimidad emocional que pocas experiencias consiguen reemplazar. También resulta importante comprender que cada persona expresa el cariño de manera diferente. Algunos hablan constantemente, otros prefieren demostrar afecto mediante acciones. Algunos necesitan contacto físico frecuente, otros valoran profundamente el tiempo compartido o los pequeños actos de servicio. Comprender estas diferencias evita numerosas interpretaciones equivocadas. Muchas veces, dos personas se aman profundamente, pero ambas intentan expresar ese amor utilizando lenguajes distintos. Cada una ofrece aquello que naturalmente sabe dar, mientras espera recibir exactamente lo mismo. Cuando esto ocurre, ambos pueden terminar sintiendo que entregan mucho y reciben poco, aun cuando ninguno tenga malas intenciones. La comunicación permite descubrir esas diferencias antes de que se conviertan en
frustraciones permanentes. Del mismo modo, la vulnerabilidad constituye uno de los pilares menos comprendidos de la intimidad. Durante mucho tiempo, se creyó que mostrarse vulnerable representaba una señal de debilidad. Hoy sabemos que sucede exactamente lo contrario. Abrirse emocionalmente requiere mucho más valor que esconderse detrás de una imagen de perfección. Aceptar que uno tiene miedos, inseguridades o heridas emocionales no disminuye el valor personal, lo humaniza. Cuando dos personas pueden compartir esas partes más frágiles de sí mismas sin miedo a ser ridiculizadas, la relación alcanza un nivel de profundidad que difícilmente puede construirse únicamente mediante la atracción física. La confianza no aparece porque alguien prometa permanecer para siempre. Surge cuando, día tras día, pequeñas experiencias demuestran que esa persona merece ser creída. Cada conversación honesta fortalece esa confianza. Cada promesa cumplida la consolida. Cada muestra de respeto la amplía. Cada gesto de consideración la convierte en una base todavía más sólida. Así, la intimidad deja de depender exclusivamente del momento compartido y comienza a extenderse hacia todos los aspectos de la vida cotidiana. Entonces, una simple conversación durante el desayuno puede fortalecer el vínculo tanto como un momento especialmente romántico. Una caminata tranquila puede convertirse en una oportunidad para reencontrarse emocionalmente. Una mirada de apoyo durante un día difícil puede transmitir mucho más que largas declaraciones de amor. Las relaciones más profundas suelen construirse precisamente así, mediante cientos de pequeños instantes que, acumulados con el tiempo, crean una historia compartida, llena de significado. No existe una fórmula perfecta, capaz de garantizar el éxito de todas las relaciones humanas. Cada pareja desarrolla su propia dinámica, sus propios códigos y sus propias formas de expresar el cariño. Sin embargo, todas comparten un principio fundamental: la necesidad de sentirse emocionalmente vistas, escuchadas y aceptadas. Cuando esa necesidad es atendida, la intimidad deja de ser únicamente un acontecimiento ocasional para convertirse en una experiencia permanente de cercanía emocional. En ese escenario, las palabras adquieren un peso diferente. Ya no se utilizan para convencer, impresionar o manipular. Se convierten en puentes capaces de unir dos mundos interiores que deciden caminar juntos, desde la confianza, la autenticidad y el profundo deseo de comprenderse cada día un poco más. Las palabras poseen un poder que muchas veces pasa desapercibido porque no pueden tocarse ni medirse con facilidad. Sin embargo, tienen la capacidad de transformar estados de ánimo, fortalecer vínculos, despertar recuerdos y cambiar la manera en que una persona se percibe a sí misma. Una frase dicha en el momento correcto puede permanecer en la memoria durante años, mientras que una expresión pronunciada sin consideración puede dejar heridas que tardan mucho tiempo en sanar. Por eso, cuando dos personas comparten una relación íntima, el lenguaje deja de ser únicamente un medio para intercambiar información y se convierte en una herramienta capaz de construir o debilitar la conexión emocional. Existe la creencia de que el silencio, durante los momentos de mayor cercanía, siempre representa comodidad. En ocasiones, es cierto, hay silencios que transmiten paz, confianza y complicidad. Son aquellos en los que ninguna de las dos personas siente la necesidad de demostrar algo, porque la presencia del otro ya resulta suficiente. Sin embargo, también existen silencios nacidos de la inseguridad, del miedo a expresar lo que realmente se siente o de la costumbre de esconder las emociones para evitar parecer vulnerable. Aprender a distinguir unos de otros es una habilidad que fortalece cualquier relación. Las palabras sinceras no son aquellas que suenan más elaboradas o románticas. Son las que reflejan con honestidad
aquello que se experimenta en el corazón. La autenticidad tiene una fuerza especial porque las personas perciben, incluso sin darse cuenta, cuando alguien habla desde la verdad y cuando simplemente intenta decir lo que considera conveniente. Esa diferencia modifica completamente el impacto emocional del mensaje. Muchas veces se piensa que conquistar a alguien consiste en encontrar frases perfectas. En realidad, las frases pierden valor cuando no están respaldadas por una actitud coherente. Un elogio sincero tiene fuerza porque coincide con la forma en que una persona mira, actúa y se comporta. En cambio, las palabras vacías terminan desgastándose cuando la realidad demuestra lo contrario. El cerebro humano establece asociaciones constantes entre emociones y experiencias. Cada conversación importante deja una huella que influye en la manera en que una persona interpreta los encuentros futuros. Si las palabras compartidas generan tranquilidad, comprensión y cercanía, el cerebro comienza a relacionar la presencia del otro con bienestar emocional. Poco a poco, esa sensación fortalece el deseo de permanecer cerca. No se trata de un proceso consciente. Rara vez alguien analiza cada frase que escucha para decidir cuánto aprecia a su pareja. Más bien ocurre de manera gradual. El recuerdo emocional se va construyendo a partir de cientos de interacciones cotidianas que parecen pequeñas cuando se observan por separado, pero que adquieren un enorme significado cuando se acumulan con el paso del tiempo. Por esa razón, las conversaciones aparentemente simples poseen un valor mucho mayor del que suele imaginarse. Preguntar con interés cómo estuvo el día del otro, escuchar la respuesta sin interrumpir, mostrar curiosidad por aquello que le preocupa o celebrar sinceramente sus logros, son acciones que alimentan la sensación de ser importante para alguien. Toda persona necesita sentirse vista. No basta con compartir espacio físico. Es necesario experimentar que la otra persona presta atención, comprende y reconoce aquello que uno vive por dentro. Cuando esto sucede, el vínculo se fortalece de manera natural. Muchas relaciones comienzan a deteriorarse cuando las conversaciones dejan de ser espacios de encuentro y se convierten únicamente en intercambios funcionales. Hablan sobre responsabilidades, horarios, problemas económicos o asuntos domésticos, pero poco a poco dejan de compartir aquello que realmente ocurre en su mundo emocional. Sin darse cuenta, comienzan a convivir sin seguir descubriéndose. Las palabras sinceras mantienen viva la curiosidad mutua, permiten conocer cómo cambian los sueños, los temores, las metas y las necesidades de la otra persona. Nadie permanece exactamente igual a lo largo de los años. Todos evolucionan. Quienes continúan haciéndose preguntas con interés genuino descubren nuevas facetas, incluso después de mucho tiempo de relación. La sinceridad también implica aprender a expresar necesidades sin convertirlas en exigencias. Existe una enorme diferencia entre decir «me gustaría pasar más tiempo contigo» y afirmar «nunca tienes tiempo para mí». Ambas frases pueden surgir de la misma emoción, pero producen efectos completamente distintos. La primera invita al diálogo. La segunda suele activar la defensa. Cuando una persona se siente atacada, dedica gran parte de su energía mental a protegerse. En ese estado, resulta mucho más difícil escuchar el verdadero mensaje que la otra intenta transmitir. En cambio, cuando las emociones son expresadas con respeto, aumenta la posibilidad de comprensión mutua. La forma en que se dicen las cosas suele ser tan importante como el contenido del mensaje. El tono de voz, la expresión del rostro, la calma al hablar y la disposición para escuchar influyen profundamente en la interpretación de las palabras. Un comentario bien intencionado puede convertirse en motivo de conflicto
si se comunica desde el enojo o el desprecio. Por el contrario, incluso conversaciones difíciles pueden fortalecer la relación cuando ambas personas mantienen una actitud de respeto y apertura. Las palabras también tienen la capacidad de aliviar cargas emocionales invisibles. Hay personas que atraviesan momentos complejos sin compartirlos con nadie, porque creen que deben resolver todo por sí mismas. Cuando encuentran a alguien que les ofrece comprensión en lugar de juicio, experimentan un profundo alivio psicológico. Sentirse comprendido no significa que el otro siempre esté de acuerdo. Significa percibir que existe un esfuerzo genuino por entender la experiencia ajena antes de emitir conclusiones. Esa diferencia cambia completamente la calidad de la comunicación. Con frecuencia, los conflictos más intensos no aparecen por desacuerdos importantes, sino por pequeñas interpretaciones equivocadas que nunca fueron aclaradas. Una frase mal entendida, un comentario dicho con prisa, o una respuesta dada en un momento de cansancio pueden generar emociones negativas que continúan creciendo si no se hablan a tiempo. La sinceridad permite evitar que esas pequeñas grietas se conviertan en grandes distancias emocionales. También es importante comprender que las palabras de reconocimiento poseen un efecto mucho más profundo de lo que suele imaginarse. Toda persona desea saber que sus esfuerzos son vistos y valorados. No importa cuánto tiempo lleve una relación. El reconocimiento continúa siendo una necesidad emocional. Agradecer un gesto cotidiano, expresar admiración por una cualidad o destacar una acción positiva fortalece la autoestima de quien recibe esas palabras y alimenta el clima emocional de la pareja. Muchas veces se da por hecho que el otro ya sabe cuánto se le aprecia. Sin embargo, aquello que no se expresa con cierta frecuencia puede terminar perdiendo presencia en la percepción del vínculo. Las palabras sinceras actúan como recordatorios de aquello que mantiene unidas a dos personas. Del mismo modo, aprender a pedir perdón constituye una de las expresiones más valiosas de la honestidad emocional. Pedir disculpas no disminuye la dignidad de quien lo hace. Al contrario, demuestra madurez, responsabilidad y respeto por el bienestar de la relación. Reconocer un error sin intentar justificar cada detalle transmite un mensaje poderoso. La conexión importa más que el orgullo. En muchas ocasiones, las personas temen disculparse porque interpretan el perdón como una derrota. Sin embargo, las relaciones no funcionan como una competencia donde alguien debe ganar constantemente. Funcionan mejor cuando ambos buscan comprenderse y crecer juntos. La sinceridad también exige aceptar que nadie puede leer la mente de su pareja. Esperar que el otro adivine necesidades, deseos o preocupaciones suele conducir a frustraciones innecesarias. Expresar claramente lo que uno siente facilita que exista una respuesta adecuada. Hablar con honestidad requiere valentía. Significa asumir el riesgo de mostrarse tal como uno es, incluso cuando existe la posibilidad de no recibir la respuesta esperada. Pero precisamente esa vulnerabilidad permite construir una intimidad mucho más sólida. Las conversaciones profundas rara vez aparecen por casualidad. Necesitan tiempo, atención y disposición emocional. En una vida llena de distracciones, responsabilidades y estímulos constantes, reservar momentos para conversar sin prisas representa una inversión en la salud de la relación. No todas las conversaciones necesitan girar alrededor de problemas. Compartir ilusiones, recordar experiencias felices, hablar de proyectos futuros o simplemente expresar gratitud fortalece la conexión emocional de manera significativa. Las palabras también influyen en la imagen que cada persona construye de sí misma. Cuando alguien escucha repetidamente mensajes de apoyo, confianza y reconocimiento por parte de quien ama,
comienza a desarrollar una percepción más positiva de sus propias capacidades. Esa influencia resulta especialmente poderosa dentro de una relación estable. Por el contrario, las críticas constantes, las burlas o el desprecio terminan debilitando lentamente la autoestima. Esto no significa evitar toda observación o desacuerdo. Significa aprender a diferenciar entre corregir una conducta específica y atacar el valor personal del otro. Las relaciones emocionalmente saludables hacen sentir a ambas personas más fuertes, no más pequeñas. Las palabras pronunciadas durante los momentos de mayor cercanía poseen una intensidad especial porque coinciden con un estado de apertura emocional. En esos instantes, la atención se concentra completamente en la experiencia compartida y las emociones se encuentran especialmente receptivas. Por ello, una frase de aceptación, admiración o cariño dicha con sinceridad puede quedar profundamente grabada en la memoria afectiva. No porque exista magia en determinadas expresiones, sino porque el contexto emocional amplifica su significado. Cada pareja desarrolla un lenguaje propio, miradas, bromas internas, recuerdos compartidos y pequeñas frases que solo ambos comprenden, crean un universo íntimo que fortalece el sentido de pertenencia. Esos códigos privados recuerdan constantemente que existe una historia construida entre los dos. Con el paso del tiempo, esas pequeñas formas de comunicación adquieren un enorme valor emocional porque representan experiencias vividas juntos. La comunicación auténtica no busca impresionar, busca conectar. No intenta manipular emociones, busca comprenderlas. No pretende controlar a la otra persona, busca crear un espacio donde ambos puedan sentirse libres para expresar quiénes son realmente. Cuando las palabras nacen desde esa intención, dejan de ser simples sonidos para convertirse en puentes que acercan corazones, fortalecen la confianza y alimentan una relación basada en el respeto, la empatía y el deseo genuino de compartir la vida desde la verdad de las emociones. La confianza no aparece de manera repentina ni surge como consecuencia de un único momento especial. Se construye lentamente, a través de experiencias repetidas que le demuestran a una persona que puede sentirse segura al lado de otra. Cada gesto de respeto, cada palabra coherente y cada muestra de interés sincero se convierten en pequeños ladrillos que fortalecen un vínculo capaz de resistir las dificultades del tiempo. Cuando esa confianza está presente, la relación deja de depender únicamente de la emoción del bica y comienza a apoyarse en una base mucho más sólida, la certeza de que ambos pueden contar el uno con el otro. Muchas personas dedican enormes esfuerzos a mantener viva la atracción física, creyendo que ese es el elemento más importante para conservar una relación estable. Sin embargo, aunque el atractivo puede despertar el interés inicial, es la confianza la que permite que ese interés evolucione hacia una conexión profunda. Sin ella, incluso la mayor pasión termina debilitándose, porque la inseguridad consume lentamente la tranquilidad emocional. Sentirse seguro junto a alguien significa mucho más que confiar en su fidelidad. También implica saber que esa persona respetará las emociones del otro, que no utilizará las vulnerabilidades compartidas como armas durante un conflicto, y que será capaz de actuar con consideración incluso cuando existan diferencias de opinión. Esa clase de seguridad transforma la manera en que dos personas viven su relación. Cuando una persona percibe que no necesita defenderse constantemente, comienza a relajarse emocionalmente. Deja de interpretar cada comentario como una amenaza y abandona la necesidad de demostrar continuamente su valor. Esa tranquilidad crea un ambiente donde la cercanía florece con mayor facilidad. La admiración ocupa un lugar
igualmente importante dentro de esa construcción emocional. Con frecuencia se habla del amor como el sentimiento central de una pareja, pero pocas veces se reconoce el enorme papel que desempeña la admiración mutua. Amar a alguien implica aceptarlo y desear su bienestar. Admirarlo significa reconocer sus cualidades, valorar su esfuerzo y apreciar aquello que lo convierte en una persona única. Cuando la admiración desaparece, muchas relaciones comienzan a perder parte de su fuerza. La rutina puede hacer que ambos dejen de observar aquello que inicialmente despertó su interés. Poco a poco, los logros dejan de celebrarse, los esfuerzos dejan de reconocerse y las virtudes pasan a considerarse algo normal. Lo extraordinario se vuelve cotidiano, y aquello que antes inspiraba gratitud comienza a darse por sentado. El problema no radica en la rutina en sí misma. Toda relación estable desarrolla hábitos y costumbres. La dificultad aparece cuando esos hábitos hacen que ambos dejen de mirarse con atención. La familiaridad nunca debería convertirse en indiferencia. Observar nuevamente a la persona que se tiene al lado con curiosidad permite descubrir aspectos que quizá habían pasado desapercibidos. Nadie deja de crecer por el hecho de estar en una relación. Todos cambian, aprenden nuevas habilidades, enfrentan desafíos distintos y desarrollan nuevas formas de comprender la vida. Quien mantiene viva la admiración continúa descubriendo motivos para valorar a la otra persona incluso después de muchos años. La admiración no consiste en idealizar. Nadie es perfecto. Toda persona posee fortalezas y debilidades. Admirar significa reconocer el valor de alguien aun siendo consciente de sus imperfecciones. Significa apreciar su capacidad para levantarse después de una dificultad, su disposición para aprender de los errores o su esfuerzo constante por convertirse en una mejor versión de sí mismo. Cuando un hombre percibe que la mujer que ama reconoce sinceramente sus esfuerzos, experimenta una profunda sensación de validación. Esto no significa alimentar el ego mediante halagos exagerados o poco auténticos. La admiración genuina nace de observar con atención y expresar aquello que realmente merece. Ser destacado. Muchas veces, los esfuerzos más importantes pasan desapercibidos porque forman parte de la vida cotidiana. El trabajo constante, la responsabilidad asumida en momentos difíciles, la paciencia, demostrada durante una crisis, o la manera en que alguien enfrenta los problemas, rara vez reciben el reconocimiento que merecen. Sin embargo, esas acciones silenciosas son precisamente las que construyen el carácter. Las palabras de reconocimiento tienen un impacto especial cuando describen aspectos concretos en lugar de limitarse a elogios generales. Decir que se aprecia la calma con la que alguien resuelve un problema, la dedicación con la que cuida de quienes ama, o la honestidad con la que enfrenta una situación difícil, transmite una admiración mucho más profunda, porque demuestra atención genuina. La confianza también depende de la coherencia. Las personas observan mucho más de lo que suelen expresar. Analizan si las acciones coinciden con las promesas, si las palabras reflejan la realidad y si las actitudes permanecen estables, incluso cuando cambian las circunstancias. La coherencia genera tranquilidad porque reduce la incertidumbre. Cuando alguien actúa de manera predecible en términos de respeto, responsabilidad y honestidad, resulta más fácil sentirse seguro a su lado. En cambio, la inconsistencia produce tensión emocional. Si una persona nunca sabe qué actitud encontrará, comienza a permanecer en estado de alerta. Esa vigilancia constante desgasta lentamente la conexión. El cerebro humano busca estabilidad. Necesita identificar patrones que permitan anticipar el comportamiento del entorno. Cuando una relación ofrece esa estabilidad, disminuye el estrés psicológico
y aumenta la sensación de bienestar. La pertenencia nace precisamente de ese espacio seguro donde ambas personas sienten que pueden mostrarse auténticas. Todos los seres humanos desean experimentar la sensación de formar parte de algo significativo. Desde la infancia, esa necesidad ha acompañado el desarrollo emocional de cada individuo. Sentirse aceptado dentro de un grupo, una familia o una relación proporciona seguridad psicológica. Dentro de una pareja, el sentido de pertenencia significa experimentar que existe un lugar donde uno es recibido con afecto, comprensión y respeto. No depende de compartir exactamente los mismos gustos o pensamientos. Depende de saber que las diferencias pueden convivir con el cariño. Cuando una persona siente que pertenece emocionalmente a la vida de otra, disminuye la necesidad constante de buscar aprobación externa. La relación se convierte en un refugio donde puede descansar de las exigencias del mundo. Ese refugio no se construye mediante grandes discursos. Se forma a través de pequeños comportamientos repetidos todos los días. Escuchar con atención, mostrar interés, recordar detalles importantes, cumplir promesas, ofrecer apoyo durante momentos difíciles, celebrar las alegrías compartidas. Cada uno de esos gestos comunica silenciosamente un mismo mensaje. Tu presencia tiene valor para mí. La sensación de pertenencia también implica sentirse incluido en los proyectos futuros. Hablar de planes compartidos transmite estabilidad emocional porque demuestra que ambos imaginan un camino en común. No se trata únicamente de grandes decisiones. También aparecen en pequeños detalles cotidianos. Planificar una actividad para la próxima semana, imaginar unas vacaciones, o simplemente hablar sobre metas compartidas. Cuando ambas personas se visualizan mutuamente dentro de su futuro, fortalecen el compromiso emocional. La empatía desempeña un papel esencial dentro de este proceso. Comprender cómo se siente el otro permite responder con mayor sensibilidad. Muchas discusiones nacen porque cada persona interpreta la realidad únicamente desde su propia perspectiva. La empatía amplía esa mirada, invita a detenerse antes de responder impulsivamente y preguntarse ¿qué experiencia emocional está viviendo quien se tiene delante? Este cambio de enfoque transforma profundamente la comunicación. En lugar de buscar quién tiene razón, ambos comienzan a buscar qué necesita comprenderse. La validación emocional también fortalece la confianza. Validar no significa aprobar todas las conductas ni estar siempre de acuerdo. Significa reconocer que las emociones del otro son reales y merecen ser escuchadas. Frases sencillas que expresan comprensión pueden disminuir enormemente la tensión durante una conversación difícil. Cuando alguien siente que sus emociones son aceptadas, baja sus defensas y se vuelve más receptivo al diálogo. Por el contrario, minimizar constantemente los sentimientos ajenos genera distancia. Comentarios que ridiculizan, desacreditan o restan importancia a las emociones producen la sensación de no ser comprendido. Toda persona desea sentirse emocionalmente segura antes de abrir completamente su corazón. La autenticidad fortalece todavía más ese proceso. No existe verdadera confianza cuando alguien siente que debe representar un personaje para ser aceptado. Fingir constantemente termina agotando cualquier relación. Mostrar fortalezas resulta sencillo. Compartir dudas, miedos e inseguridades requiere un nivel mucho mayor de valentía. Sin embargo, esa vulnerabilidad permite que la otra persona conozca la realidad completa, y no solamente una imagen cuidadosamente construida. Cuando ambos aceptan esa autenticidad, desaparece gran parte de la presión por alcanzar una perfección imposible. También es importante comprender que la confianza necesita mantenimiento constante.
No basta con construirla una vez. Cada día ofrece nuevas oportunidades para fortalecerla o debilitarla mediante pequeñas decisiones. Responder con respeto durante una discusión. Cumplir aquello que se prometió. Reconocer un error cuando corresponde. Mantener la palabra incluso cuando resulta incómodo. Todas estas acciones comunican confiabilidad. La admiración crece cuando esas conductas se mantienen de manera consistente. Una persona admirable no es aquella que nunca falla, es aquella que asume la responsabilidad de sus errores, aprende de ellos y continúa esforzándose por actuar con integridad. El respeto constituye otro pilar fundamental. Amar sin respetar conduce al control. Respetar implica reconocer la individualidad del otro, aceptar que posee pensamientos propios, necesidades distintas y derecho a tomar decisiones. Las relaciones más fuertes no buscan eliminar las diferencias, aprenden a convivir con ellas sin perder el afecto mutuo. Cuando el respeto guía la comunicación, incluso los desacuerdos pueden convertirse en oportunidades para conocerse mejor. La paciencia también ocupa un lugar importante dentro de la construcción emocional. Cada persona posee ritmos distintos para expresar sus emociones, resolver conflictos o adaptarse a los cambios. Intentar acelerar constantemente esos procesos suele generar frustración. En cambio, acompañar con comprensión permite que ambos evolucionen de manera más saludable. La cercanía emocional se fortalece cuando existe espacio para crecer sin miedo permanente al juicio. Con el paso del tiempo, esa combinación de confianza, admiración, respeto, pertenencia y autenticidad transforma la relación en algo mucho más profundo que una simple atracción inicial. Ambos dejan de buscar constantemente pruebas de amor porque comienzan a experimentar el amor a través de las acciones diarias. Las